El miedo no es tu enemigo, pero cuando no lo escuchas, cuando no lo comprendes, puede convertirse en el director silencioso de tu vida. Y es ahí cuando ves o sientes que tienes límites, que no avanzas. Hola, corazón de luz. En este espacio Nati Psico, que está creado para reflexionar, para guiarte en el camino de autoconocimiento y en tu salud mental. Quiero que si estos temas son de tu interés, quédate aquí, que te va a servir muchísimo. Entonces, hoy quiero hablarte sobre el miedo, una emoción muy constante en nosotros, ¿sí? Y hoy quiero hablarte no desde un lugar para que veamos que el miedo es algo malo, que no está bien sentir miedo, sino todo lo contrario. Es una pequeña ayuda o una guía, una explicación de lo que es el miedo y cuáles son sus diferentes como etapas o cómo lo podemos identificar para poderlo sanar, comprenderlo desde una mirada más con amor, con compasión con nosotros mismos, contigo mismo. ¿Sí? Recordándote que sí, obviamente esto no es una terapia, este video no está creado para que la tomes como una terapia, sino como una guía. Si ves que necesitas una ayuda ya con un profesional de la salud mental, sí es mejor que busques esa guía, esa ayuda, porque hay cosas que nosotros mismos no podemos solucionarlas porque no sabemos, entonces necesitamos la ayuda de un profesional. En este caso como profesional de la salud mental, ¿sí? Entonces, el miedo no es tu enemigo, no está mal sentir miedo, sino que ya es cuando te limita a hacer cosas, porque el miedo nos protege, el miedo es esa emoción que nos protege, nos avisa de algo malo. Pero cuando se vuelve constante es ahí cuando tenemos que ponerle atención, que ir a ese punto de donde empezó. Entonces, para empezar, ¿qué es el miedo? El miedo es esa emoción que está en nuestro sistema nervioso y es esa alerta que nos da cuando algo malo va a suceder. Cuando algo malo está por pasarnos, entonces como que sentimos eso que dicen la corazonada y hay que poner atención, ¿no? Y huimos lo más pronto posible. Ejemplo, cuando nos van a robar tratamos de huir, ¿sí? Cuando sentimos algo malo, entonces huimos o hacemos algo para evitar que nos suceda eso. Entonces ese miedo nos protege. Ese miedo no está malo sentirlo. Ahora, la otra parte es cuando sí, ese miedo es real y buscamos esa protección, pero cuando no es real es que sentimos en momentos miedo y ni siquiera sabemos por qué. Ejemplo, miedo a hablar en público, miedo a buscar trabajo, miedo a tener éxito, miedo a tener dinero, miedo al amor por diferentes cosas que nos han pasado. Entonces sentimos esos miedos, ese constante miedo y nos limita. Miedo a ir a una entrevista de trabajo, nervios, miedo, soy tímida, entonces es porque hay miedos, es porque no estoy creyendo en mí misma, en mí mismo. Y eso es también pues amor propio, aprender a confiar en mí, aprender a escucharme, a decir sí, yo puedo y tengo todo para poderlo hacer, ¿sí? Entonces ese miedo que nos frena, que nos limita, es cuando sí debemos decir, aquí pasa algo, ¿no? Y ese es el problema, que el miedo se queda encendido en nosotros, en nuestro cuerpo. Entonces por eso a veces empezamos como a sentir esos nervios, a que el cuerpo sentimos sudor, de pronto nos tiembla el cuerpo, la voz,
Es un miedo, nos paraliza. ¿Mm? Y aunque ya no haya peligro, tu cuerpo te está avisando como si lo hubiera, porque está ahí, adentro, en tus células, hay una memoria de miedo. Entonces, es ahí cuando tú debes escucharlo. Ya más adelante te diré cómo puedes empezar a trabajar en tu miedo, a escucharlo, a comprenderlo. El miedo deja de protegerte y empieza a limitarte cuando viene de este presente, sino del pasado. Entonces hay miedos que no vienen de ahorita, que digamos, sí, el miedo que me van a robar no es del presente, sino viene del pasado, cuando estamos chiquitos, también de lo que sintió nuestra madre cuando estábamos en su vientre, o nuestro padre. Sí, porque nosotros somos parte, nuestro papá, parte de nuestra mamá. Entonces tiene mucho que ver qué pasó durante ese proceso de gestación en el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Y también, obviamente, cuando fuimos creciendo, cuando estábamos chiquitos, estábamos niños, entonces todo lo que veíamos, escuchábamos, absorbíamos esa información. Entonces eso está en nuestras células, en nuestra memoria, en nuestra psiquis. Y por eso actuamos de diferentes maneras frente a ciertas circunstancias, miedo, como les decía en el video, de la culpa también. El miedo también, muchas veces, si creen en lo de vidas pasadas, vuelvo y digo, esto no es religión, no es de cambiarte tus ideologías, tus creencias, tu religión, sino es algo verídico. También puede venir de vidas pasadas los miedos que estemos sintiendo. Y entonces, por eso hay que ir al punto, a la raíz. Esos miedos, por ejemplo, que son desde nuestra niñez, nuestro vientre, o también en nuestra adolescencia, porque en la adolescencia estábamos creciendo, nuestras células, las hormonas, todo estaba así, estábamos a flor de piel, ¿no? Y muchas cosas no entendíamos. Y entonces ahí también nacen miedos, o pueden, sí, no nacer. Se despiertan los miedos que podemos haberse estado sintiendo desde niños o desde el vientre de nuestra madre. Sí, si no lo solucionamos ahí, esa etapa de la adolescencia o de la niñez, pues claro, cuando somos adultos, pues en diferentes circunstancias se va a despertar ese miedo, y entonces no la entendemos, como lo es miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a equivocarme. Entonces por eso no me lanzo a hacer cosas que yo quiero, porque qué tal me equivoque. El miedo al abandono, entonces por eso no me alejo de esa persona, sea pareja, amistad, familiar, que me está haciendo daño. Entonces, como tengo miedo a quedarme solo, a que me abandone, entonces no me alejo. Miedo a no ser suficiente. Entonces hoy, como yo siento que no soy suficiente, porque de niño me dijeron que tal vez, no sé, soy bruto, me siento así mal conmigo mismo, entonces no me siento suficiente para ese trabajo, para tener una buena pareja, y entonces atraigo a personas a mi vida que no es lo que yo quiero, que me lastiman, que me hacen daño, porque tengo ese miedo. En la mayoría de los casos, esos miedos se formaron desde nuestra niñez, en la infancia. En esa experiencia es donde aprendimos a que tal vez algo estaba mal en nosotros, que si hablamos, no puedes hablar porque eres un niño, o de eso no se habla, ¿sí? De este tema no se habla, entonces el niño se debe quedar calladito. Entonces claro, esa memoria está ahí, entonces mejor me quedo callado porque me siento seguro, mejor no hablo porque me siento seguro, mejor no dejo a esta persona porque mejor estar con alguien que me hace daño a
a quedarme solo. Entonces por eso en nuestra memoria, en muchos de nosotros, no digo que en todos, pero sí en muchas personas está como esa memoria que el expresar duele. Está mal expresarme, está mal ser yo misma. Y ahí viene también lo de la culpa que les explicaba en otro video. Entonces por eso siento culpa de expresarme. Entonces ahí está el miedo también, culpa y miedo. Miedo de expresarme. Entonces cuando me expreso siento la culpa. Entonces por eso está tan arraigado esto también. Y como está desde la infancia, es un poco, no difícil, no imposible, pero sí es un poco como larga en algunos casos, no digo que en todos, retirar esas memorias, sanar, porque está ahí, porque viene también de generación en generación. Nosotros no somos los únicos que sentimos miedo en la familia, también todos ellos han sentido miedo y por eso es como heredado de generación en generación. Y es el momento de decir no está mal expresarme, no está mal ser yo misma, no está mal decir cuando algo no me gusta, eso sí, con respeto. Ahora, para hablar de un referente de psicología, Carl Jung decía que aquello a lo que resiste, persiste. Entonces, si yo resisto a esto, porque viene del miedo, va a persistir. Por eso debo ir a mirar esa raíz, ir a mirar qué pasa con ese miedo, con eso que se está repitiendo en mi vida, que persiste. Entonces, por eso se repite tanto, porque de ahí hay un aprendizaje. También él decía que el miedo, él lo explicaba con la de la sombra, ¿no? Las sombras, todos tenemos nuestras sombras, por decir la parte negativa, y son aquellas cosas a lo que le tenemos como cosa verla, aceptarla. Y ahí en esa sombra está el miedo. Nuestra sombra cuando somos muy mal geniados, la rabia, el odio. Ahí, una persona con rabia, con odio, ahí hay un miedo. El miedo a mostrarme puede ser el miedo a mostrar mi vulnerabilidad, y entonces actúo con rabia, gritando. Esa es la sombra. Detrás de la sombra hay un miedo, puede haber un miedo. En la mayoría de casos es miedo, esas sombras, esas partes oscuras de nosotros, digamos lo feo de nosotros, es miedo. Entonces por eso vuelvo y digo, es momento de ver qué pasa ahí, en esa sombra, en ese miedo, como lo decía Carl Jung. Y lo que persiste en mi vida, ¿qué está persistiendo? Ver qué pasa para poder entenderlo. Porque el miedo en la mayoría de casos no va a desaparecer ahí escondiéndome o impidiendo que pasen ciertas situaciones para no afrontarlo. No, el miedo no se va a desaparecer así. Antes va a persistir, como lo decía Carl Jung. Y se va a fortalecer cuando lo evitas, ¿sí? Entonces cada vez que evito ese miedo, se está fortaleciendo y van a presentarse más situaciones en las que yo tenga que al fin decir sí, me lanzo y afronto este miedo, pero si yo no lo hago, persiste. Otro referente muy importante, psicólogo, investigador, que habla sobre el miedo, es Rolf May. Él explicaba que el miedo es inevitable. Es inevitable sentir miedo.
Es inevitable que el miedo no esté en nosotros. Es imposible que en nosotros nunca haya miedo. Es muy, muy difícil que no haya miedo. Pero y el miedo sí nos paraliza, pero en sí no es el miedo. No es el miedo porque por ejemplo lo de cuando estamos ante un peligro, sí, tenemos que actuar y huir. Sí, ahí huimos, pero cuando el miedo nos paraliza, que decimos que es el miedo, ejemplo, a hablar en público, a hacer ciertas actividades y no las hago por miedo. Entonces, eso no es lo que nos paraliza. Segur, rol, mei, rol, mei. El miedo no es el que nos paraliza, lo que nos paraliza es la evitación a hacerlo. Es la evitación constante, porque no es solamente una vez que lo evitamos, sino es muchas veces que lo evitamos. Porque tenemos miedo, entonces lo evitamos y eso es lo que nos está paralizando en sí, porque no lo queremos afrontar, no queremos verlo, aceptarlo, porque nos han enseñado que está mal aceptar que tenemos miedo, que está mal ser nosotros mismos, nosotras mismas, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante empezar a quitarnos todas esas capas. Y sí, no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿sí? Ahora, el miedo no nos destruye la vida. Lo que realmente nos hace daño no es que la destruya, es la evitación constante para no hacerlo. Entonces, es momento de que si lo sientes, empieces a afrontar esos miedos. Ahora, la diferencia entre el miedo sano y el miedo limitante es que el miedo sano te alerta ante un peligro real, como ya lo había explicado. Es temporal. Yo lo siento cuando veo un miedo. Cuando veo un peligro. Entonces, listo. Huyo y ya. Desaparece. Esa es la otra, ¿no? Entonces, desaparece cuando la amenaza termina. Ya. Ese es el miedo sano porque me está ayudando, me está alertando del peligro. Ahora, el miedo limitante se activa ante situaciones emocionales. Entonces, frente a cuando tengo que hablar en público, cuando siento miedo de que si se me presenta una persona como pareja bonita con la que yo me siento bien, entonces siento miedo y entonces no me permite ser bien con la persona. No me permite darme esa oportunidad. Miedo a ir a buscar un mejor trabajo porque qué tal deje y entonces no encuentre otro y se presenta otro, pero entonces no me siento suficiente para hacerlo. Sí, muchos miedos se presentan. Te impide avanzar. Lo que decía, mejorar en un trabajo, ¿sí? Buscar algo mejor en muchos aspectos. Miedo. Que siento, por ejemplo, de empezar a darme a conocer en redes sociales por mi trabajo, mi empresa, pero entonces tengo miedo. Y entonces me limita a avanzar, me quedo ahí frenado. Y entonces digo, pero ¿por qué no avanzo? Porque yo misma me estoy poniendo esos límites. No te permite decidir, no te permite expresar lo que realmente sientes. Y es ahí. Entonces, ¿cómo empezar a iniciar a trabajar el miedo? A trabajarlo, más que, sí, a sanarlo, a escucharlo, porque eso no se va a sanar de la noche a la mañana.
es un proceso que depende mucho de ti misma. No se trata de que luches contra él o te sientas mal porque sientes miedo. Lo ideal es reconociéndolo. Sí, yo reconozco que tengo miedo ante esto. Yo reconozco que tengo este pensamiento porque viene tal miedo. Lo reconozco, lo escucho y desde ahí, una vez lo reconozca, entonces me puedo preguntar, cierro los ojos y digo, ¿qué parte de mí se siente en peligro a raíz de este miedo? Empiezo a diferenciar del pasado y el presente, empiezo a buscar, a investigar qué pasó en mi pasado y entiendo mi presente, pero hago la diferencia. Eso fue cuando yo estaba chiquita, o eso le pasó a mi abuela, a mi abuelo, a un bisabuelo, eso le pasó a mi papá, a mi mamá. Entonces hago esa diferencia, pero lo sano, lo entiendo, lo comprendo, lo suelto, lo perdono y desde la compasión lo acepto y suelto y fluyo. Y entonces desde ahí ya las cosas empiezan a darse diferente porque ya no siento ese miedo. Entonces ya me puedo expresar, ya puedo mostrarme como yo soy. Y otra es afrontando poco a poco a aquello que le tienes miedo. Tengo miedo a hablar en público. Entonces busco cómo hablar en público. Ejemplo, empiezo a grabar algún tema, videos de algún tema en el que yo sepa, y ese miedo, entonces afronto. O tengo la oportunidad de ir y hablar en un público, afronto ese miedo. Tengo miedo de nadar, afronto ese miedo. ¿Sí? Tengo miedo de buscar un mejor trabajo, empiezo a buscar un mejor trabajo porque me siento suficiente, siento que merezco ese trabajo. Pero hazlo desde el amor, desde la compasión contigo misma. No desde sentirte mal, no desde la frustración, no desde el juzgarte o juzgar a tu familia, a tus antepasados, juzgar tu vida, tus decisiones, no, desde el amor, desde la compasión contigo misma. El miedo se regula, ten muy en cuenta esto, se regula cuando el sistema nervioso siente seguridad, no cuando se le exige valentía forzada. Si tú buscas la valentía forzada, haciéndote daño, no vas a conseguir nada. Vas antes a sentirte peor porque no estás afrontando desde la raíz, no estás buscando desde la raíz. Todo miedo tiene una raíz, toda emoción tiene una raíz. Y la tarea para sanarla es buscándola, recordando que llegando a ese punto en el que empezó. Esa es. Ahora, para ya cerrar este video, para terminar, quiero que recuerdes, el miedo no viene a destruirte, viene a mostrarte dónde todavía necesitas sentir esa seguridad, esa comprensión y tener un crecimiento a ti misma, a ti mismo. Cuando tú entiendes esto, vas a poder crecer en el aspecto emocional, te vas a volver más sabio, más sabia, porque estás comprendiendo muchas cosas de ti mismo, te estás autoconociendo, y esto es amor propio, es crecimiento personal, es salud mental. Cuando aprendes a escuchar el miedo, deja de controlarte. Ya aprendes tú a controlarte tú misma, no desde el miedo, sino desde la valentía. Ahí comienza tu verdadera libertad emocional. ¿Sí? Entonces, ámate y escúchate. Y ahí vas a empezar a liberar las emociones negativas. Y no significa que ahora tú ya no vas a sentir miedo. No, significa que una vez ya, sí, sientes miedo, pero no, me lanzo, lo hago,
¿Mm? Y esa es la tarea. Antes de ya terminar, quiero compartirte una frase de reflexión que a mí personalmente me ha ayudado mucho en situaciones cuando he sentido miedo. Es de un libro de Osho que él escribió sobre el miedo, y ahí él dice: la diferencia entre un valiente y una persona miedosa no es que la persona valiente nunca haya sentido miedo, no. La diferencia es que la persona valiente, a pesar de que sienta miedo o muchos miedos, se lanza, hace, afronta. La persona miedosa, con miedo, se paraliza, se frena y no actúa. Cuando la persona valiente actúa, afronta sus miedos, se da cuenta que eso está solamente en su mente y que lo único que lo limita o la limita es ello, lo que está en su mente. Y ahí se da cuenta de lo valiente que es, porque los afrontó. Escuchó su cuerpo, escuchó su mente, su psiquis, pero afrontó. Y se dio cuenta de lo valiente que es, de lo afortunada que es, porque aprendió que sí es suficiente, que sí se puede, pero todo depende de uno mismo, de uno misma, de ti misma, ¿sí? Entonces, por eso hay que ser valientes a pesar de los miedos que sintamos. ¿Listo? Entonces, quiero que desde hoy, con todo esto que te he explicado del miedo, ¿qué miedos sientes? ¿Qué miedos te están limitando? Así sea uno o sean dos. Escúchate, cierra los ojos, pon las manos en tu corazón, siente tu respiración y deja que esa emoción llegue, que te muestre qué miedos estás sintiendo. Sé honesto contigo misma, sé honesto contigo mismo. No tienes que decírselo a nadie, es contigo misma. La tarea es contigo, con nadie más. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like. Si no te has inscrito en mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Así cada vez que yo suba información, que comparta este tipo de videos, lo vas a ver. Así que muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo de luz, un abrazo con mucho amor. Recuerda quién eres y nos vemos.